Entonces ahí, por suerte, la repetí, si no la hubiera perdido esa grabación. Ya. Entonces en la clase pasada vimos drogas, ¿ya? Y esencialmente vimos distintos tipos de funciones de la droga o cómo podían afectar al sistema nervioso, ¿ya? Y las drogas, lógicamente, podían cortar la secreción de un neurotransmisor, podían cortar la fabricación de un neurotransmisor, bloquear la acción del neurotransmisor, impedir que se recupere el neurotransmisor, etcétera, 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 ¿ya? Bueno, tampoco es tanto etcétera. Son como seis anomalías que puede generar una droga con respecto a la sinapsis química, ¿ya? Las drogas afectan la sinapsis química, no afectan la sinapsis eléctrica, por si acaso, ¿ya? Eso, y lógicamente la sinapsis eléctrica es como el 90% de la sinapsis en el cuerpo, entonces prácticamente afectan toda la sinapsis. Ya recordemos que la eléctrica, sí, la eléctrica es principalmente del sistema nervioso central, ¿ya? Y la química esa se distribuye en todos lados, ¿ya? Y dijimos que las drogas ya se clasificaban por su efecto sobre el sistema nervioso, y ahí teníamos tres grandes tipos de drogas. Las drogas que deprimían el sistema nervioso, y lo que hacen esencialmente es inhibir la sinapsis o impedir directamente la sinapsis, ¿ya? De tal forma que la comunicación entre neuronas no se ejecute. Ejemplos, por ejemplo, el alcohol, ¿ya? Los sedantes como la anestesia, y también podríamos meter ahí, creo que hablamos de algunos ejemplos como el diazepam o el grupo completo del diazepam, clonazepam, que son las benzodiazepinas, ya que son derivados en cierta forma del opio. Ya la morfina también caía como una droga depresora del sistema nervioso. Y teníamos la droga estimulante del sistema nervioso que lo activaban, lo encendían en cierta forma, y lo que hacen esencialmente es exacerbar una sinapsis, pues hacen que la sinapsis sea mucho más fuerte o más violenta, por así decirlo, ¿ya? Provocan entonces un mayor estado de alerta y activación fisiológica. Grandes ejemplos tenemos desde la más suave a la más fuerte, por así decirlo. Teníamos la cafeína, la nicotina, ¿ya? Que son como las más suaves en este caso, y teníamos las más fuertes como la cocaína o las artificiales como las anfetaminas, que son como una mezcla, ¿ya? de ciertas drogas que activan el sistema nervioso, ¿ya? Y teníamos las psicodélicas, que esencialmente lo que hacen las psicodélicas es activar porciones del encéfalo que no deberían estar activas y apagar las que deberían estar encendidas, ¿ya? Y lógicamente a ustedes les puede generar este fenómeno de kinestesia, en donde, por ejemplo, se escucha un sonido, pero en realidad ven una mancha de luz, un rayo de luz de un color determinado. Entonces, se ve el sonido, ¿ya? Y eso lógicamente no puede ser en estado normal, ¿ya? Donde el LSD esencialmente es el mejor ejemplo. La marihuana, de hecho, se considera más una droga depresora que una droga psicodélica, por lo menos eso es lo que ha dicho los últimos estudios, ¿ya? Esto también se lo pueden preguntar con respecto a lo que es biología humana y salud, ¿ya? El consumo de una droga, ya sea controlado por un médico o en su defecto, ya sea de forma recreativa, por así decirlo, porque no siempre, puede generar adicción dependiendo del tipo de droga, ¿ya? Y podría provocar dependencia o tolerancia, ¿ya? Las drogas, por ejemplo, depresoras, tienen más la tendencia a generar dependencia que tolerancia, ¿ya? Y las estimulantes tienen la tendencia, no siempre, pero tienen la tendencia a generar más tolerancia que dependencia, como que ahí se van cambiando un poco. Si tenemos dependencia, bueno, ¿qué es la adicción? La adicción es que necesito forzosamente o me gusta sentir el efecto de la droga en este caso, ya sea cualquier tipo, ¿ya? Y la dependencia esencialmente es cuando yo necesito de la droga para poder funcionar, como que mi sistema nervioso no funciona bien o no funciona correctamente, y el primer síntoma de la persona es que se pone de mal humor cuando no la consume, ¿ya? El mejor ejemplo es cuando un adicto al cigarrillo, por ejemplo, necesita su cigarrito para tranquilizarse, que en realidad la nicotina no es una droga tranquilizadora, pero en realidad su organismo secreta serotonina cuando está fumando. Entonces, de esa forma, como que le entrega alegría, le entrega relajo, ¿ya? Y la tolerancia es cuando yo necesito aumentar la dosis de la droga para generar el mismo efecto que tenía cuando empecé a consumirla, ¿ya? Eso es muy común con el caso de la cocaína, que posiblemente los que inhalan cocaína, un jale ya no le hace nada y se tienen que mandar como 2 o 3 rayas para poder funcionar. Ya, y lógicamente es más común, como les digo, la tolerancia para las drogas estimulantes, y las depresoras están más asociadas a la dependencia. No siempre es así, vuelvo a repetir, pero es más común, ¿ya?
Y la dependencia puede ser psicológica, ya que ahí está también el efecto placebo, ya en donde, por ejemplo, a mí me dicen que este cigarro tiene nicotina y yo me quedo tranquilo, cuando en realidad posiblemente no la tenga, ¿ya? Y mi organismo como que dice, no, pues estoy fumando, estoy recibiendo nicotina, pero en realidad no la estoy recibiendo. Ya ese es más asociado al efecto placebo. Y física es que yo, por ejemplo, necesito sostener el cigarro en mis dedos para poder mantenerme tranquilo, cuando en realidad, como les digo, es porque mi organismo está secretando un neurotransmisor específico para este caso, como la serotonina, y yo estoy siendo feliz, ya, porque tengo dicho cigarro. Pero no es más que una dependencia, como les decía, física. Ya, eso vimos en la clase pasada. Hoy día vamos a ver estrés. Ahí me salté, pasé directo ahí, me salté en realidad una lámina, pasé a borrar la lámina de presentación en donde decía lo que íbamos a ver hoy día. Pero esencialmente vamos a ver estrés y los tipos de estrés, ¿ya? Tipos de estrés, la respuesta al estrés, y siendo que en realidad el estrés es un fenómeno normal y natural, nosotros debemos estresarnos, ¿ya? El tema de no vivir estresado, eso es lógicamente lo anómalo, lo que lógicamente nos va a afectar. Y el estrés afecta a todos los sistemas fisiológicos en general. Ya uno dice, no, es que mi sistema nervioso es el que está afectado por el estrés. No, el sistema nervioso, el sistema digestivo, el sistema respiratorio, el circulatorio, todos, hasta el renal incluso el reproductor, también se puede ver afectado por el estrés. ¿Por qué? Porque el encéfalo hace una redistribución de la sangre, ya, por lo tanto empieza a priorizar o prioriza enviar más sangre a ciertos órganos ya que a otros. Y eso lógicamente es lo que podría generar un daño en el tiempo. Ya hay que entender que el fenómeno de estrés es normal, debemos estresarnos, ya, porque si no estaríamos aislados del medio y eso no puede ocurrir. ¿Ya? Y lógicamente el estrés debe activarse y desactivarse, no debe quedarse activo siempre. ¿Ya? Tenemos dos tipos de estrés, el agudo y el crónico. ¿Ya? Lógicamente, vuelvo a repetir aquí, el más común es el agudo, ¿ya? Que es la respuesta fisiológica al medio ambiente, que en este caso un agente estresor. El agente estresor es un estímulo externo, ya que puede ser un depredador, por ejemplo, para un animal. Un herbívoro, por ejemplo, ve a un felino que lo quiere cazar, ya ahí posiblemente ya comienza el fenómeno de estrés para ese pobre conejito, ese pobre pudú, etcétera. Va viendo un puma de lejos, por ejemplo, ahí lógicamente él se va a estresar. Nosotros, por ejemplo, cuando vamos, creo que le había dado ese ejemplo, vamos por un callejón oscuro, ¿ya? Y lógicamente nos da miedo, ya ahí empezamos con este fenómeno de estrés. Pero cuando pasamos el callejón oscuro y llegamos a la casa y contamos, ¿no es cierto?, la contamos como anécdota, que en realidad no fue algo más allá que el fenómeno de susto, ya ese susto es lo que se define como estrés agudo, ¿ya? Lógicamente el estrés crónico es lo contrario, es cuando yo dejo activado, por así decirlo, el botón de estrés en mi organismo y me despierto estresado y me acuesto estresado y repito el ciclo continuamente, ¿ya? Lógicamente mi organismo se va a ver afectado. Ya, pues, el estrés agudo entonces es la respuesta rápida que pone en estado de alerta al organismo, ya fisiológicamente. Todo mi organismo se va a poner en un estado de actividad, de alerta, ¿ya? Y esto es controlado esencialmente por el sistema nervioso simpático, no se olviden. El estrés está controlado por el sistema nervioso simpático. El parasimpático es el que debería desactivar el estrés, ¿ya? Puede ser en defensa o un mecanismo de adaptación, asegurando la sobrevivencia, lógicamente, del individuo ante la amenaza. Como les decía yo, al pobre conejito vio al puma de lejos y salió corriendo. Ay, se salvó, ya, perfecto. Y su sistema se apaga, se desactiva el estrés agudo que sufrió. A ejemplos, animales perseguidos por un depredador, personas ante estrés psicológicos o sociales sin riesgo de vida, lógicamente podría ser cuando hay bullying, por ejemplo, en los colegios, los niñitos se asustan pues, o se estresan también pues, y tienen lógicamente respuestas fisiológicas anómalas, les empieza a doler la cabeza o la típica, pues no quiero ir mamá al colegio porque me molestan, ya, y eso es lógicamente un mecanismo de adaptación que lógicamente no lo está somatizando, por suerte, lo está hablando y se lo está comunicando a su papá o a sus papás, pues, ya para que ellos como que le ayuden un poco en ese fenómeno de estrés. Imagínense un niño que lo molestan, se duerme estresado, se despierta estresado si no lo soluciona, pues, ya, entonces es medio complejo. Giselle, ¿me iba a decir algo? Sí, ¿el estrés agudo está relacionado con el parasimpático o el simpático? No, ambos con el sistema nervioso simpático, ambos. ¿Ya? El Ya. estrés como fenómeno en general está asociado, el botón de estrés está en el sistema nervioso simpático. ¿Quién desactiva el fenómeno de estrés, ya sea agudo o crónico? Ya lógicamente el crónico dura más tiempo, ¿ya?
ahí es el parasimpático. El parasimpático es el que debería apagar el estrés en nuestro organismo. ¿Ya? ¿Profe? Cuénteme. No, no, que quizás me adelante un poquito en la materia, pero quería aclarar si la hormona del estrés se llama el cortisol o no. ¿Y Claro, cómo claro, ahí funcionaba? tenemos, claro, lo que pasa es que esa la vamos a ver cuando veamos la, bueno, ahí se las menciono después en un como pequeño cuadro, pero en realidad es como de hecho se los voy a mostrar. Oh, ahí sí, se los voy a mostrar. Que ahí estamos. ¿Ya? Entonces, este sistema hormonal, que en realidad es comandado por el sistema nervioso, nuestro organismo ahí está liberando cortisol. Pues sí, en cierta forma el cortisol es como la hormona del estrés, que la vamos a ver cuando veamos homeostasis. Entonces, por eso les dejé esta lámina al final, que es como el pase gol, para que la próxima semana empecemos a ver homeostasis. ¿Ya? Sí, el cortisol es la hormona del estrés, justamente. Y ahí, de hecho, la homeostasis también está relacionada con el estrés, porque tenemos estrés hídrico, por ejemplo. Si no tomamos agua, nuestro organismo se estresa, pero se estresa porque le falta agua, ¿ya? Y no solamente nosotros, cualquier otro animalito también puede sufrir un fenómeno de estrés hídrico, ¿ya? O un estrés, bueno, el estrés físico, un golpe, por ejemplo, ya, ese también es un fenómeno de estrés. Y el organismo, lógicamente, va a tratar de adaptarse de una forma muy similar a como le estábamos haciendo. ¿Ya? A cómo lo vamos a ver ahora. ¿Ya? Sí, el cortisol es normalmente la hormona del estrés. De hecho, frente a un golpe, la que normalmente va a actuar es el cortisol. ¿Ya? Ya, no sé si está más o menos claro, sí o no, hasta este punto. Sí, profe. Ya, vamos con el estrés crónico entonces. Crónico, lógicamente, ahí el ejemplo que les estaba dando yo de un niño que, por ejemplo, en la casa, un pequeño sufre bullying. Ya, ahí tendría un ejemplo de que este pobrecito se va a ir a acostar, se va a acostar estresado y se despierta sin querer ir al colegio, también estresado. ¿Ya? ¿Por qué? Porque su organismo, o él, psicológicamente, no es capaz de enfrentar la situación o no puede hacerlo. ¿Ya? Porque lógicamente no es que no quiera en algunos casos. Por lo tanto, el organismo no logra responder bien a los requerimientos fisiológicos y como no consigue adaptarse, ya pasa por ciertas etapas que son las que vamos a ver ahora, ¿ya? Por estresores psicológicos prolongados en el tiempo. Por ejemplo, una presión laboral. Ya tengo mucha pega, chuta, me acosté súper tarde tratando de hacer el trabajo, me desperté súper temprano para continuar haciéndolo y así, lógicamente, me lleva a un agotamiento psicológico y eso es a causa de este estrés, ya, o este agente estresor de que en realidad el trabajo que estoy haciendo me está demandando más tiempo, ¿ya? Y lo mismo lo van a ver posiblemente, o los que han estado en la universidad también lo van a ver cuando tengan que estudiar o prepararse para una prueba más o menos pesadita. Sí, pues ahí uno se lo pasa estudiando muchas veces en el día. ¿Ya? Normalmente lo que hace uno cuando está en la universidad optimiza muy mal el tiempo. Entonces se pone a estudiar en la noche cuando en realidad en la noche debería descansar. ¿Ya? Yo me di cuenta tarde me di cuenta de eso y prefería, por ejemplo, estudiar en mis tiempos muertos. Durante el día, por ejemplo, entre bloques o a la hora de almuerzo, me iba a la biblioteca y me ponía a estudiar. ¿Ya? De tal forma que llegaba a la casa en la noche, 9, 10, me iba a acostar y dormía tranquilo, pese a que tenía la mansa prueba al día siguiente. Pero había estudiado durante el día, pero me di cuenta tarde, estaba como en cuarto en la U cuando empezaba a darme cuenta de eso. Antes no, yo me acuerdo haber hecho maratones nocturnas estudiando y en realidad era bien poco lo que aprendía. Y que lógicamente eso les va a terminar generando un desgaste, pues imagínense repetir ese fenómeno 2 o 3 veces en la semana, o cuando normalmente en la universidad hay semanas de pruebas, toda la semana haciendo pruebas, la semana siguiente 2 pruebas más, terminamos fácilmente muy, pero muy agotados, ¿ya? Y eso es crónico, porque lógicamente pasa de un día a otro. Normalmente de estrés no debería pasar más allá de un par de minutos, 15 minutos, 20 minutos, lo que debería demorar que me capture un depredador o no me capture y yo me arranque, una cosa así. Pues. Imagínense un conejo corriendo por 2 horas porque lo viene siguiendo un zorro. Pues normalmente no ocurre de esa forma. Es más rápido en realidad el fenómeno de estrés agudo, ¿ya? Ya, ahí tenemos entonces el estrés, ahí estamos estudiando posiblemente, estamos con cafeína inyectada a la vena en algunos casos. El conjunto de reacciones fisiológicas del organismo a diferentes agentes del ambiente que atentan contra el equilibrio interno. Y eso está relacionado en realidad a lo que vamos a ver la próxima semana, que es este equilibrio interno, que es la homeostasis, ¿ya? Y el estrés vamos a tener esencialmente un agente estresor, que normalmente es un factor ambiental, ¿ya? Y las distintas etapas del estrés que las vamos a ir viendo
ahora y las vamos a explicar una por una, ¿ya? Nuestros agentes estresores pueden ser, ya sea, las podemos clasificar en realidad en dos tipos, ¿ya? Igual los puedo ir como mezclando. Tenemos de acuerdo a su naturaleza, ¿ya? Y ahí después vamos a ver cuáles son. Y lógicamente según el origen, si son factores internos propios míos, por ejemplo, que son esencialmente de mi psicología, o cómo fui criado en resumidas cuentas, o son factores externos directamente, ya sean generados por otros individuos, que son los que me están estresando. En la típica frase cuando ustedes dicen, es que me estresa este tipo, o esta tipa, ya, ahí tienen un ejemplo, ¿ya? Y según la naturaleza, lógicamente puede ser física, un golpe, la falta de agua, ¿ya? O la falta de electrolitos, no necesariamente la falta de agua. La falta de comida también le puede generar un estrés, o la mala alimentación también le puede generar un estrés, ¿ya? Pues lo más seguro es que su organismo consiga adaptarse en frente a ese caso. Y lógicamente la psicológica, que es la más compleja para poder normalizar, porque si son factores que a mí me generan miedo, por ejemplo, le tengo miedo a la araña y estoy viendo una araña, voy a caer en un estrés psicológico, y posiblemente hasta me paraliza. Hay personas que se paralizan cuando van a enfrentar una fobia, por ejemplo, o sus fobias. Fases del estrés. Vamos a tener la fase de alarma, la resistencia y lógicamente el agotamiento. Estas las vamos a explicar una por una apenas pasemos de los tipos de agentes estresores. Ahí tenemos los agentes estresores, ya son los que nos obligan o nos generan el estrés. Vamos a tener agentes de físicos y psicológicos o exógenos y endógenos. Aquí están explicados cada uno. ¿Ya? Este es de las pocas diapositivas que he hecho tan continuista. Se dan cuenta, hay hartos cuadros de texto, entonces podrían estudiar esta parte solamente con la pura diapositiva, ¿ya? Y tenemos, lógicamente, si tenemos agentes por naturaleza, ¿ya? Esencialmente las físicas, condiciones ambientales desfavorables. Ahí yo les di el ejemplo de la deshidratación, que es el mejor ejemplo, el más común. Si no he tomado agua en todo el día, el primer síntoma de estrés hídrico para mí es mis labios resecos, ¿ya? O incluso a algunas personas se les reseca la piel cuando no han tomado agua en todo el día. El segundo, en la orina hiperconcentrada. La orina se vuelve más concentrada porque mi organismo trata de recapturar la mayor cantidad de agua posible. Y eso lo vamos a ver con la homeostasis también, ¿ya? El frío, si hay personas que son muy friolentas o muy sensibles al frío, su organismo se estresa y empieza a generar, por ejemplo, las clásicas tercianas. Y la musculatura empieza a tiritar para generar roce, y ese roce generar calor y compensar la pérdida de calor, ¿ya? Y lógicamente tratar de elevar o mantener la temperatura, en realidad no elevarla, pero sí mantenerla, ¿ya? Y por ejemplo, otro muy común es el caso de los ruidos molestos, por el típico vecino que yo estoy acostándome a las 11, 12 de la noche y mi vecino se pone a hacer una fiesta y no me puedo quedar dormido, ya ahí tienen lógicamente un ruido molesto. O vivo, ¿no es cierto?, afuera de una calle donde hay un lomo de toro muy pronunciado y todos los autos pasan a pegarle ahí, y ahí también tienen un clásico ejemplo de agente estresor del tipo del ruido, yo asociado al ruido. Psicológicos, estados emocionales alterados, los miedos normalmente, y aquí están acá en todas las fobias, es muy común, por si acaso, el estrés psicológico, ¿ya? Por ejemplo, hace poco salió en las noticias, que de las pocas noticias que pesqué anoche, por cierto, de un caballero que murió a causa de la picadura de una araña rincón, ¿ya? Y lógicamente, ya, imagínense si ustedes le tienen miedo a la araña rincón, y la araña rincón está muy cerca suyo, o peor aún, la están sintiendo en sus manos y no pueden moverse porque cayeron en un estado de shock a causa de que su organismo se bloqueó a causa de ese estrés, ¿ya? Su organismo se estresó tanto que no son capaces de racionalizar que tienen que sacarse esa araña o alejarse de ella, ¿ya? Puede ser con cualquier, lógicamente, animal, o en realidad con cualquier agente que les genere una fobia, ¿ya? Malas relaciones interpersonales, es la típica pelea muy común entre nosotros los humanos, andar peleando. Economía difícil, ya lógicamente en tiempos de pandemia parece que el estrés, de hecho la pandemia posiblemente genere un estrés, ¿ya? Y va a pasar que, y ahí lo vamos a ver después con las etapas del estrés, que a causa del encierro, posiblemente ya muchas personas anden con el genio súper corto, y ahí es precisamente porque están estresados, están en una etapa de estrés crónico, no pueden salir, y ya eso lógicamente, o si salen, salen por tiempos muy acotados, ¿ya? Y nosotros somos animales sociales, por el ser humano es muy social. No vivimos en una cueva, aunque nos guste estar solos, tenemos que relacionarnos de una u otra forma.
Factores exógenos, ya ahí pueden tener físicos exógenos, físicos endógenos, como que los pueden ir mezclando, ¿ya? Lo mismo que en realidad sí, sí, entonces los pueden ir mezclando. Psicológico exógeno, psicológico endógeno también, ¿ya? Cuando son exógenos se originan lógicamente por el ambiente, y ahí también podríamos tener el caso de la pandemia, ¿ya? Y los endógenos son esencialmente cosas propias de la persona, del individuo. Por ejemplo, hay personas que le tienen miedo a la araña, pero hay otras que no, ¿ya? Otras que les tienen miedo a otro tipo, a las abejas, por ejemplo, y otras no les tienen miedo, depende esencialmente de la psicología de cada individuo, ¿ya? Una hemorragia también se puede clasificar como un endógeno físico, por ejemplo, ¿ya? La pérdida de sangre, estoy perdiendo agua y por ende mi organismo se va a tener que compensar, ¿ya? Un endógeno psicológico, por ejemplo, ahí está el caso del miedo. No todos le tenemos miedo a las mismas cosas, ¿ya? Como les digo, estas las pueden ir mezclando, ¿ya? Por lo tanto, son factores barajables unos con otros. ¿Alguna pregunta con los agentes estresores antes de pasar a la respuesta? ¿Cómo funciona el estrés? Profe, ¿No? en el caso del Cuénteme. ejercicio. Ya, sí, perfecto. El ejercicio también genera estrés. Genera un estrés físico, ¿ya? Pero cuéntamelo. ¿No? Sí, sí. No era eso, solamente se Sí, pues el ejercicio, ya. ¿Cómo funciona el estrés en el ejercicio? Sí, de hecho la musculatura se estresa. Y ahora vamos a ir a la etapa de estrés y vamos a ver lo que esencialmente cuando una persona sufre un fenómeno de estrés, ya sea corto o largo, su organismo trata de compensarse. Cuando yo estoy haciendo ejercicio, un ejercicio muy intenso, mi organismo también va a sufrir dos procesos de adaptación. Una adaptación corta y una adaptación rápida. Por ejemplo, si yo salgo a correr, como no salgo a correr yo hace más de un año, ¿ya? Salgo a correr, mi musculatura va a empezar a estresarse producto del movimiento excesivo, del consumo de energía, la disipación de calor, porque tiene que disipar calor, porque lógicamente el roce muscular genera calor. Estoy perdiendo agua más encima para regular la temperatura, entonces estoy siendo sometido a un fenómeno de estrés bastante considerable. Y mi organismo va rápidamente compensar la pérdida de agua, bajar la temperatura, hacer que mi hígado empiece a secretar más glucosa, más glucógeno en este caso, para que la musculatura obtenga la glucosa que necesita. Y ahí te das cuenta de un mecanismo de adaptación corto. Si yo salgo a correr todos los días y someto a mi organismo a este estrés, casi así, por así decirlo, crónico, ya porque estoy todos los días sometiéndolo a este estrés físico, mi organismo se va a adaptar a largo plazo. Como que dice, chuta, este salió a correr todos los días, ya hagamos algo para que no nos cansemos tanto. Y ahí es cuando la musculatura se hipertrofia, ya crece, aumenta. ¿Y por qué aumenta? Porque al aumentar la masa muscular, yo voy a contraer el músculo con la misma intensidad, pero haciendo menos repeticiones de un movimiento determinado. Entonces posiblemente me voy a cansar menos, mi corazón va a bombear más sangre con menos latidos, va a llegar más sangre a la musculatura y lógicamente voy a mantener el nivel de azúcar a producto del hígado con una mejor estabilidad, ¿ya? Por lo tanto ahí mi organismo sí, pues, sufre un fenómeno de estrés agudo y crónico. Frente al agudo se adapta rápido, o sea, salí a correr hoy día y de ahí no vuelvo a salir a correr nunca más, por ejemplo. Ahora, si yo estoy haciendo una rutina de ejercicio, mi organismo va a ser sometido a un estrés físico del tipo crónico y mi organismo se va a adaptar a ese estrés. Porque esa es la idea del estrés. Si yo estoy sometido a un agente externo, y aquí están las fases del estrés, yo primero voy a pasar por una fase de resistencia, ¿ya? Como que voy a evitar, como que voy a soportar en cierta forma este fenómeno adverso del ambiente. Mi organismo va a pasar por una etapa de alarma, en donde posiblemente voy a tener, mira, esto es una cuestión súper simple, si salen a correr, y no han corrido hace mucho tiempo, ¿ya? Van a quedar muertos posiblemente a los 5 minutos, y al ratito misteriosamente, como que le va a venir su segundo aire, y van a poder correr un poquito más, o trotar un poquito más por un tiempo un poquito más prolongado, y pasa, ¿ya? Como que su organismo, como que dice, va, me volvió la energía de nuevo, pues no, si puedo darle un poco más, ¿ya? Es esto lo que ocurrió. Ya, por lo menos una fase normal de resistencia, se cansaron mucho y su organismo se consiguió adaptar y por eso tienen el segundo aire, porque su organismo se consiguió adaptar. Entonces, por eso es que pueden mantenerse de nuevo, resisten de nuevo el fenómeno de estrés y pueden seguir corriendo un poco más. Ahora, lógicamente, su organismo se va a agotar porque como es un desgaste, en este caso físico, su energía se les va a terminar.
Ya la musculatura se va a saturar de ácido láctico posiblemente, va a consumir mucha energía, están hiperventilando ya a un nivel que pasa a ser un poco molesto, su presión sanguínea se elevó, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y lógicamente si la transforma en crónico es que aquí debería ocurrir para el estrés físico, para el estrés muscular o para el caso del ejercicio, la cronificación debería ser en la hipertrofia. ¿Ya? Mi organismo hace que la musculatura crezca, aumente de tamaño para lógicamente adaptarse a ese fenómeno. Ahora, si es un miedo, por ejemplo, de susto, chuta, voy por un callejón oscuro, ¿qué es lo que hago? Empiezo a caminar, digo, no, que si no creo que sea tanto, no creo que sea tan, no anda nadie, no veo nada, ¿ya? Y de repente ven la sombra de un gato, pero no la logran distinguir bien porque es oscuro, y ahí su organismo cae en la etapa o la fase de alarma, ¿ya? Y ahí es cuando miran para atrás y dicen, estoy muy lejos de la entrada o estoy más cerca de la salida. Y ahí es cuando empiezan a pasar por la etapa de resistencia. Entonces, todo su fisiología se está adaptando. Si consigue adaptarse, se mantiene en la etapa de resistencia, ¿ya? Y sobrepasa el fenómeno de estrés y sale del estrés. Ahora, si ustedes no consiguen adaptarse, pasan a la etapa de agotamiento. Imagínense que se queden en el callejón oscuro durante mucho rato, o estén en un lugar en donde les dé mucho miedo, ¿ya? Lógicamente se van a agotar, pues. Y hay personas que caen en shock, se paralizan, otros se ponen a gritar, porque lógicamente somatizan la molestia en cierta forma, y ahí es cuando se agotan, ¿ya? Si yo estoy trabajando, por ejemplo, y llevo una semana entera trabajando, ya aquí yo ya pasé por todo esto y posiblemente ya estoy en la etapa de agotamiento y se me está transformando esto en algo crónico, ¿ya? Porque lógicamente como no estoy sacando la pega que debería sacar, me estreso, ¿ya? Y me despierto pensando en lo que tengo que hacer y me acuesto pensando en lo que voy a hacer el día siguiente, ¿ya? Y yo creo que los que hemos trabajado bajo un ritmo más o menos intenso, en algún momento todos hemos vivido eso, ¿ya? A ver, vamos entonces a la primera etapa, lógicamente el nivel normal de resistencia. Mi organismo se enfrenta al agente estresor y como que evalúa si lo puede sobrepasar o no, ¿ya? En la etapa de alarma es donde, por así decirlo, caemos presa por un momento del pánico, ¿ya? Y nuestro organismo empieza a agudizar los sentidos, ¿ya? Por eso es que la pregunta de la Giselle era clave. El sistema nervioso simpático es el que está en este momento tomando control de nosotros. ¿Ya? Por eso es que agudiza los sentidos, porque, por así decirlo, enciende todos los sistemas, ¿ya? De hecho, la musculatura, como que la sangre, el sistema nervioso, el encéfalo, empieza a redistribuir la sangre a la musculatura. Y la musculatura se llena de sangre porque no vaya a ser cosa que tenga que salir corriendo, ¿ya? Por ejemplo, agudización de los sentidos, por eso es que aumenta la frecuencia cardíaca, ¿ya? Aumenta la frecuencia cardíaca, si aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la irrigación sanguínea, ¿ya? Y liberación de ciertas hormonas. Por ejemplo, en el caso del estrés físico, o la gran mayoría de los estreses, ¿ya? Lo que mencionó, no me acuerdo quién lo mencionó, parece que fue Vicente o Ignacio, no me acuerdo bien. Hablaba del cortisol, ya, la hormona del estrés. En ese caso se liberan muchas hormonas y una de ellas es la adrenalina, la noradrenalina, que tiene una función muy similar, ¿ya? Y el cortisol, ¿ya? Porque el cortisol lo que va a hacer esencialmente es como un efecto desinflamatorio o antiinflamatorio, ¿ya? Y lógicamente la adrenalina va a hacer que el corazón aumente al tiro la frecuencia cardíaca, ¿ya? Por lo tanto ahí tenemos una respuesta bien particular. Bueno, ahí no sé si han visto el video, creo que lo habíamos dicho. La adrenalina tiene doble función, ¿ya? En el sistema nervioso, la adrenalina es un neurotransmisor y permite la conducción del impulso nervioso entre neuronas, ¿ya? Funciona como un neurotransmisor normal en la sinapsis química, pero si la adrenalina pasa al torrente sanguíneo y en la misma molécula, la adrenalina, como que, por así decirlo, cambia de nombre y se llama epinefrina. ¿Ya? Es lo mismo, la molécula químicamente, bioquímicamente, es la misma molécula, ¿ya? Es como que la sal, yo la llame sal y otros la llamen cloruro de sodio, pero la molécula sigue siendo la misma, ¿ya? Le ponen dos nombres nomás, en este caso es así. La adrenalina, o se habla de adrenalina cuando normalmente estamos trabajando en el sistema nervioso, y se habla de epinefrina cuando estamos trabajando como hormona en el sistema circulatorio, ¿ya? Pero como les digo, la molécula es técnicamente la misma. No hay un cambio bioquímico entre adrenalina y epinefrina. Porque hay algunos chicos que antes me solían preguntar
pero es que, profe, yo sabía que la epinefrina es la hormona que hace que los latidos cardíacos aumenten. Ya, pero es lo mismo que la adrenalina. Ya, lo que pasa es que la epinefrina llega como epinefrina por el torrente sanguíneo al corazón, lo asimila a la red nerviosa del corazón y ahí actúa como adrenalina, pero en realidad es lo mismo, ¿ya? Para que no se confundan. O si les llega, por ejemplo, a aparecer en el encabezado del ejercicio epinefrina, ya tienen que asociar que están hablando de adrenalina, ¿ya? Cuéntame. Eso que dijo de la adrenalina en el sistema nervioso tiene que ver con las neuronas colinérgicas y adrenérgicas, ¿no? Claro, justamente. De hecho, son de esas hormonas que activan ciertas funciones específicas en el organismo que pueden ser frente a un estrés o frente a un mecanismo de adaptación, ¿ya? Pero sí, son de las mismas, justamente. De hecho, la adrenalina, el nombre me indica de dónde está siendo secretada. ¿Ya? Y epinefrina también me dice lo mismo. Si te das cuenta, dice adrenalina. Pero en realidad, entre medio de adrenalina, antes de ad y al final de ina, me está diciendo que viene del sistema renal, ¿ya? De la parte superior, porque significa adrenal, de la glándula adrenal. Y la glándula adrenal es la que secreta justamente la adrenalina. Y epinefrina me está indicando que es epi, arriba, nefrina, nefrón. Entonces viene arriba del nefrón. Claro, la glándula adrenal está arriba del riñón, arriba de los nefrones. Entonces, los dos nombres me están indicando más encima qué es o de dónde proviene, ¿ya? Sí, pues esas son las clásicas hormonas o en realidad hormonas colinérgicas, que tienen como doble función y actúan esencialmente en estos mecanismos de adaptación. Ya, vamos entonces, la segunda resistencia, ya post el periodo de alarma, en donde se agudizan los sentidos, aumenta la frecuencia cardíaca y se liberan estas hormonas, ¿ya? Tenemos en la segunda resistencia la adaptación al estrés, ¿ya? Por lo tanto, aquí yo, por así decirlo, debería haber puesto dos flechas. La flecha que me devuelve al estado normal del organismo, en donde yo consigo adaptarme, o el fenómeno de estrés está pasando, por así decirlo, y por ende aumenta la glicemia, ¿ya? Y al aumentar la glicemia también puede que aumenten los lípidos y los aminoácidos en el torrente sanguíneo. Los lípidos quizás no tanto, pero sí los aminoácidos. ¿Por qué? Porque la musculatura se preparó para un fenómeno de estrés. Entonces, como que le entregamos todos los nutrientes a la musculatura previo a este fenómeno de estrés. Ya posiblemente la sobrepasé bien, por lo tanto me adapté. Y va a bajar de nuevo el nivel de azúcar, van a bajar mis latidos cardíacos, y posiblemente se va a cortar la secreción de adrenalina, ¿ya? Pero si yo no consigo adaptarlo, ¿ya? Y mi organismo, imagínense, pues, entraron a este callejón oscuro y no pueden salir, ¿ya? No hay forma que puedan salir, y están viviendo un fenómeno de miedo casi crónico, ¿ya? Lógicamente su organismo está bastante afectado, se aumentó la glicemia por mucho tiempo, ¿ya? Y se van a ver afectados. De hecho, como que no les da hambre cuando tienen estrés. ¿Por qué? Porque se le quita la sangre al sistema digestivo y se le pasa al sistema muscular, ¿ya? Y aunque coman o los obliguen a comer, como que les cae mal. Lógico, porque su sistema digestivo no está funcionando como debería funcionar, ¿ya? Eso normalmente pasa cuando ya se cronificó, ¿ya? O se volvió crónico. Agotamiento, estrés severo o estrés crónico, ya casi crónico. Ya, lógicamente aquí su organismo, su fisiología, ya no soporta el fenómeno de estrés y se empiezan a cansar físicamente, ¿ya? Alteraciones de funciones psicológicas y fisiológicas. Primero la fisiológica. Normalmente la fisiológica nosotros no nos damos cuenta, ¿ya? Que empezamos como a cansarnos. Psicológica sí, porque anotan este agotamiento y como que su organismo tiene la tendencia a apagarse o a dormirse en algunos casos, ¿ya? O a deprimirse, que también puede ser, ¿ya? Y se vuelve crónico, lógicamente, y ahí pasamos a la definición del estrés crónico, donde posiblemente no nos conseguimos adaptar y el fenómeno, o es esencialmente porque el fenómeno de estrés se mantuvo, o esencialmente porque nuestro organismo, como les decía, no consiguió adaptarse. Ahí tenemos como los dos posibles casos del por qué se mantiene el fenómeno de estrés, ¿ya? O porque el ambiente lo mantiene, o porque yo no me adapto, ¿ya? Si me adapto, lógicamente no ocurre agotamiento, no ocurre cronificación. Salgo, por así decirlo, y me devuelvo al estado inicial, ya que el estado normal de resistencia. Mi organismo está funcionando en un estado, por así decirlo, normal. Ahí están las fases explicadas una por una. No les voy a leer todo porque en realidad ya se lo expliqué, pero se lo preferí dejar para que puedan, por ejemplo, estudiar del mismo PPT,
Porque en realidad yo soy bien enemigo de llenar los PPT de texto. ¿Ya? De hecho, esto para mí es medio atípico, pero lo encontré bastante útil el cuadrito, entonces preferí dejárselos. ¿Ya? Entonces pueden ir viendo, fase de alarma, ya, cuando estoy siendo sometido inicialmente al estrés, se percibe una situación de amenaza que genera alerta. ¿Ven? El organismo se prepara para responder de forma inespecífica. Claro, ¿por qué inespecífico? Porque prepara todo el organismo para defenderse, por ejemplo. ¿De dónde puede venir el golpe? Yo no sé, entonces tengo que tener a todos los músculos preparados. Una cosa así. La fase de resistencia, ahí está la fase de resistencia o adaptación. Todos los sistemas están en alerta, el organismo intenta afrontar o superar o adaptarse a la situación. Si se adapta, sale del fenómeno de estrés. Si no se adapta, pasa a la fase de agotamiento, donde lógicamente no se logra detener el agente estresor porque se mantiene, ¿ya? O yo sigo asustado y sería como más endógeno, ¿ya? Ni consigue adaptarse a él. Se produce el desgaste de los órganos y los sistemas. Y el desgaste, el principal desgaste, es que empiezan a perder irrigación sanguínea, ¿ya? De hecho, uno de los sistemas que principalmente se ve afectado y que por suerte ustedes este año no se lo van a preguntar en la nueva prueba, ¿ya? Es el sistema inmune, ¿ya? El sistema inmune es el primer sistema del como que se prescinde de él en una etapa de estrés. Entonces, cuando el organismo está en estrés, el encéfalo dice, el sistema inmune, el primero que me tienen que apagar, para tratar de desviar toda esa energía a la musculatura o a los otros órganos para que puedan mantenerse en esta etapa de estrés. Por eso, cuando el estrés es crónico, nosotros estamos más susceptibles a enfermarnos, y no solo a enfermarnos, incluso los sistemas de regulación, por ejemplo, de cierta... No, más fácil, van a enredarlos tanto. Los protooncógenes y los oncógenes, que son los genes supresores o estimuladores de la división celular, incluso podrían fallar, ¿ya? Y podrían inducirnos también a un tumor. Y por ende nuestro organismo no se daría cuenta que está formando un tumor, ¿ya? Por lo tanto, el estrés también es causa o podría generarle o facilita, por así decirlo, la formación de ciertos tumores. Ahí depende si el tumor es maligno o benigno, para no definirlo al tiro como cáncer, ¿ya? Pero sí, en la fase de agotamiento y en la cronificación, por si acaso, pueden ser inductores, por así decirlo, de que los genes que deberían suprimir los tumores, lamentablemente, no estén funcionando, porque el organismo prescinde de ellos, ¿ya? Ya en realidad el poder que tiene el encéfalo, ya sobre todas las células, porque al final el jefe controla bastante el funcionamiento, en realidad controla siempre el funcionamiento de la estructura más pequeña de las células hasta el órgano más complicado de todo, ¿ya? Ahí les dejé esencialmente qué sistemas se activan y se desactivan, ¿ya? Y los síntomas, que es el mejor ejemplo, pues en la fase de alarma aumenta la frecuencia cardíaca, que se los coloqué acá, ¿ya? En realidad lo copié de este mismo cuadro. Y aumenta la glicemia principalmente, la glucosa en la sangre, en la fase de resistencia, ¿ya? Y lógicamente en la fase de agotamiento, y ahí donde viene la próxima semana, se pierde esta capacidad de mantener el equilibrio con el medio y dentro de nuestro organismo. Por lo tanto es que la homeostasis se rompe, se pierde a causa de un fenómeno estresor. Situaciones estresantes. Bueno, ahí tienen la clásica. Uno va caminando y de repente ladra el perro del vecino y uno se asusta y ahí sufrieron un estrés. Pero como ya reconocieron que era el perro del vecino, y se dieron cuenta que estaba amarrado, que estaba encerrado y que no lo iba a atacar, se desactivó el fenómeno de estrés casi de forma inmediata como se activó. Ya esa es la capacidad que tiene la adrenalina de funcionar súper rápido, ¿ya? Y en realidad todas las hormonas colinérgicas como mencionaron anteriormente, ¿ya? Ahora, si vemos que el perro viene corriendo hacia nosotros, nosotros también vamos a responder. No le vamos a pegar al perro porque dudo que alguien sea capaz de identificar al tiro al perro y botarlo. No, al contrario, vamos a salir corriendo, que es la clásica respuesta frente a ese agente estresor. O lo otro, ¿ya? Y de hecho el perro también se estresó, se estresó inicialmente cuando nos vio, y como se estresó, y eso puede pasar, particularmente cuando ustedes van a la casa de un amigo, van de visita a algún lado donde hay un perro, el perro se estresa porque no nos reconoce, y como no nos reconoce, nos ataca, ¿ya? Porque en realidad él actúa como depredador, ¿ya? Y el depredador también sufre el fenómeno de estrés, y su sistema nervioso simpático lo domina, por así decirlo, ¿ya? Y lógicamente ahí el pobre ratoncito con el gato, ahí sí que, ese pobre ratón sí que se estresó, posiblemente. Si han visto a un gato cazando un ratón,
el ratón llega a un estado de estrés tan alto que incluso se paraliza, no se mueve. ¿Ya? Ustedes incluso podrían agarrarlo de la cola y el ratón no se va a mover si está en presencia del gato. O por lo menos así me ha pasado todas las veces que he visto un gato cazando un ratón. Antes de iniciar el clásico para nosotros más aplicado, pues, ¿ya? Antes de iniciar un examen de alta complejidad, por ejemplo, ustedes que se están preparando para la prueba o los que van a dar la prueba a final de año, ahora no están tan estresados porque lo ven lejano en el tiempo, pero en diciembre, ya en noviembre posiblemente se empiezan ya a urgir un poco, empiezan los primeros fenómenos de ansiedad y es normal, ¿ya? Lo que es anormal, como les decía, es dormirse pensando en la prueba y despertarse pensando en la prueba. Eso sí que es anormal, por lo tanto, eso es lo que cuesta muchas veces controlar y regular. Normalmente está relacionado directamente con el grado de preparación que tienen. Si ustedes, no, por ejemplo, no saben, porque uno sabe, siempre tiene ese Pepe Grillo que le está diciendo lo bueno y lo malo de lo que está haciendo, ¿ya? Ese es el super yo que hablan los psicólogos o los psiquiatras, ¿ya? Sabemos si nos preparamos para dicha prueba. Entonces, por eso es que si nos preparamos o nosotros consideramos que nos preparamos bien, no vamos a estar urgidos. Pero si consideramos que nos falta preparación, ahí es donde empezamos esencialmente a estresarnos. Y enfrentarlo no es estudiar más. Al contrario, es estudiar pequeñas cosas y tratar de dominarlas, como para darle a mi encéfalo esa serotonina, esa felicidad o la recompensa producto de haber entendido algo, por muy pequeño que sea. Por lo tanto, cuando lleguen a diciembre y empiecen, por ejemplo, a asustarse, traten de estudiar ciertos contenidos, ya los que dominen más, para que su encéfalo no caigan, lógicamente, en un estrés crónico. Bueno, ahí después me pueden escribir, pues si están muy urgidos, yo les voy a decir, estudiense esto, prepárense considerando solo esto, y se van a dar cuenta que van incluso hasta dormir mejor, para que lo consideren. Y este es la puerta de entrada a la homeostasis. ¿Ya? Cualquier agente estresor, ¿ya?, en nuestro sistema o en el sistema de los mamíferos funciona más o menos de esta forma, ¿ya? No necesitan aprendérselo ahora, ¿ya? Porque lo vamos a ver cuando veamos la homeostasis, ¿ya? Que en la próxima semana, en 2 semanas más. Por lo tanto, no quiero que se lo aprendan ahora, solamente se los dejo como para que vean que el sistema en realidad funciona paralelamente. El sistema nervioso, comandado en este caso por la sección del hipotálamo, trabaja con el sistema endocrino o el sistema simpático, ¿ya? Perdón, el sistema nervioso, y con el sistema endocrino acá, ¿ya? Trabajando sobre la liberación de una hormona, que en este caso es el cortisol, ¿ya? Y el mismo hipotálamo que controla el sistema nervioso simpático trabaja sobre ciertas acciones nerviosas, ya como por ejemplo el aumento de la frecuencia cardíaca, la estimulación o la liberación de glucosa al torrente sanguíneo por parte de la musculatura lisa, que en este caso es el hígado, y esencialmente haciendo que las arteriolas redistribuyan el flujo de la sangre. Entonces, lo que les decía, quita la sangre del sistema circulatorio, del sistema digestivo, no la puede sacar toda, sino que angosta un poco las vías para que no pase tanta sangre por ahí, y ensancha las que necesitan contraerse rápidamente, que en este caso sería el sistema muscular. No sé si les ha pasado, por ejemplo, cuando salen a correr y vuelven después de haber hecho un buen ejercicio, o sea, bien cansados, bien transpirados, bien agotados, hambre no les da, ¿ya? O por lo menos eso me pasaba a mí, hambre no me daba, ¿ya? Cuando hacía ejercicio. Entonces, era esencialmente porque todo mi sistema nervioso, redistribuyó la sangre en la musculatura a causa del ejercicio intenso y se la quitó, por así decirlo, al sistema digestivo, que considera también harta musculatura lisa, ¿ya? Entonces, perdió un poco de sangre del sistema, como que se adormeció el sistema digestivo, porque no lo estaba usando. Y por eso es que no me daba hambre al tiro, ¿ya? Me daba hambre más tarde. De hecho, esencialmente a lo que llegaba a tomar agua, y cualquier otro líquido no me gustaba, era pura agua, no. Era como para tratar de normalizar la pérdida de agua que había tenido, el estrés hídrico al que había sido sometido, ¿ya? Lo vamos a ver esto la próxima clase, como les decía, en 2 semanas más, cuando veamos la homeostasis. Ya se los dejé esencialmente para que lo consideren. De hecho, voy a usar la misma imagen, como para recordarle y decirles, chicos, ¿se acuerdan cuando vimos el estrés? Ya, así funciona el cortisol. Y ahí vamos a ver cómo funciona el cortisol y cómo funciona la adrenalina, que son las hormonas principales del sistema nervioso y sistema, hormonal.
¿ya? Porque las otras hormonas las van a ver o con el Jimmy o conmigo en las clases de común, porque las hormonas sexuales, la hormona del crecimiento, las hormonas tiroides. De hecho, como es que las tiroides también regulan un poco la homeostasis, ¿ya? Así que ahí voy a preguntarle al Jimmy cómo lo vieron, cómo lo va a ver, porque no creo que haya visto hormonas todavía. Si yo no he visto hormonas, dudo que él tampoco haya avanzado tanto, ¿ya? ¿Qué hora es? ¡Oh! Y eso, pues, como dicen ustedes cuando terminan sus disertaciones. Les tengo una guía chiquitita, más cortita que las anteriores. Son solamente 5 preguntas de estrés, ya que son como las más similares a las pocas preguntas de estrés que han entrado en las pruebas anteriores. Ya nunca preguntan mucho de estrés, más preguntan, como les digo, de homeostasis. Ya eso sí que sí, pero sí lo han preguntado. Entonces, como sí lo han preguntado, lo consideramos igual dentro del programa. Ya nunca uno sabe, es mejor que sobra que falte en ese caso. ¿Ya? Se la voy a dejar en el formulario de Google Forms, y se los voy a dejar en el Classroom, ya para que lo puedan acceder. A los que no han tenido acceso, les voy a dejar el link del Classroom en el grupo de WhatsApp para que se metan también, ¿ya? ¿Alguna duda a todo esto? Creo que esta ha sido mi clase más corta, primera vez que tengo una clase corta. Sí, como que me faltó, me siento incómodo, como que me faltan 10 minutos de hablar. ¿Alguna duda o consulta? No, profe. ¿No? Bueno, si tienen cualquier consulta me escriben nomás por cuando estén repasando, ¿ya? O cuando, sí, lógicamente el video queda grabado, ustedes lo pueden ahí revisitar o lo pueden ver de nuevo en YouTube, ¿ya? Ya, chicos, nos vemos entonces, no los quiero estresar más, ¿ya? Para que termine la gente estresor y ustedes se adapten, lógicamente. Y nos vemos el otro jueves con homeostasis, no evolución, ahí me corrijo a mí mismo. No es homeostasis, o sea, no es evolución lo que vamos a ver el otro jueves. Vamos a ver homeostasis. Vamos a estar viendo por lo menos unas 2 clases y de ahí vamos a pasar a evolución. Y de acuerdo al calendario, como les digo, nos van a sobrar 2 clases. Así que voy a ver más o menos cuántos ejercicios tenemos y si no, lo dejamos o para el otro jueves o para el final de homeostasis, esta como recapitulación en base a ejercicios. ¿Ya? Ya, chicos, nos vemos. Cuídense. Nos vemos la otra semana. Chao, Chao, gracias, profe. profe. Chaito, Gracias. cuídense. Profe, gracias. Chao, nos vemos. Chao. Chao, chao.